tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, me detienen en cualquier momento. Vamos, sé que la teoría es bien árida, bien árida, porque no es algo que lo podamos ver físicamente. Hablando de entropía, no lo vamos a poder ver. Estamos, y es bien complicado, pero bueno, ahí vamos. Entonces, les decía, hablábamos del cambio de entropía entre líquidos y sólidos. Estamos. Y lo único que tenemos que acordarnos son las fórmulas. Estamos de todo este proceso. Por ejemplo, en los sólidos y en los líquidos, nosotros vamos a ver que el cambio de entropía nomás es S2 menos S1. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Cuando veamos los ciclos de potencia, vamos a ver que vamos a trabajar con esto. Ahora, si estamos trabajando con gases, de alguna manera no podemos encontrar entropía. Yo les decía, si nosotros nos vamos a la tabla, que la vamos a ver después, si nosotros nos vamos a la tabla de agua saturada, por decir algo, este valor de la entropía ustedes lo encuentran en la tabla. Y este valor de la entropía ustedes lo encuentran en la tabla. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos una tabla de que nos dice cuál es el comportamiento del agua en ciertas condiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos, cuando no tenemos agua, por decir algo, o una sustancia donde tenemos una tabla? Pues vamos a tener que usar el calor específico promedio de un recipiente. Vamos a ver toda esta fórmula, ¿verdad? Cuando veamos los ejercicios se va a aclarar todo esto. Y lo que hace es que si no tenemos una tabla, en vez de utilizar las entropías de esta manera, lo que vamos a hacer es tratar con el calor específico promedio y sacar las diferencias de temperatura. ¿Estamos? Entonces dice el C promedio que vamos a tener, o el calor específico promedio de la sustancia a lo largo de un intervalo de temperatura. Observe que el cambio de entropía en una sustancia verdaderamente incompresible solo depende de la temperatura y es independiente de la presión. Lógico, ¿verdad? Si tenemos agua, el agua no se comprime. Ahora, si se calienta, entonces va a depender de qué? Va a depender de la temperatura, pero no depende de la presión. Por eso es que no vamos a utilizar el CB pre, por decir algo, porque vamos a usar a presiones que, o sea, no tenemos nada que ver con las presiones. ¿Estamos? Pero esta fórmula vamos a usar más abajo. Lo único que tienen que acordarse, y miren, y dos cosas son importantes. Toda la teoría que está acá está condensada en la parte de abajo, en un resumen. Y ese resumen es lo que necesitan ustedes para saber, para resolver cualquier ejercicio. Ahora estamos viendo la teoría porque es parte del proceso, si ustedes no le entienden algo. Entonces, si tenemos líquidos y sólidos, vamos a usar esta fórmula que tenemos acá, la diferencia de entropía, estamos en delta DS, o podemos usar el aproximado del calor específico promedio, el logaritmo de las diferencias de temperaturas. Si es un proceso isentrópico, estamos, o sea, a entropía constante, entonces ¿qué vamos a tener? Que la entropía, la diferencia de entropía, solamente lo podemos contener con un cambio de temperatura. O sea, la temperatura va a ser una constante porque es un proceso isentrópico, o sea, entropía constante. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si estuviéramos viendo un gráfico donde aquí tenemos la entropía y tenemos la temperatura, por decir algo, lo que veríamos es que la entropía en el punto 1, aquí por decir algo, va a ser igual a la entropía en el punto 2. Esos son los procesos que son isentrópicos, o sea, los dos tienen la misma entropía y por lo tanto la temperatura inicial es igual a la temperatura final. ¿Estamos? Entonces dice, si me detienen en cualquier momento, por favor, si tienen alguna pregunta. Dice, es decir, la temperatura de una sustancia verdaderamente incompresible. Incompresibles son todos los líquidos. Todos los líquidos son incompresibles. ¿Estamos? Permanece constante durante un proceso isentrópico. ¿Estamos? Por ejemplo, fíjense una cosa. Si nosotros tenemos una bomba la que tenemos en nuestra casa, ¿qué es lo que tenemos? Entrando agua en este lado de acá y tenemos saliendo agua. Como el líquido es incompresible, quiere decir que la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. Eso es lo que quiere decir. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos sustancias que son incompresibles, son procesos isentrópicos. Por consiguiente, el proceso isentrópico de una sustancia incompresible es también isotérmico, o sea, no está perdiendo temperatura. ¿Estamos? El comportamiento se acerca mucho a los líquidos y los sólidos. Claro, si ustedes tienen un gas, supónganse que ustedes tienen un gas acá y lo comprimen, ¿estamos? ¿Qué va a pasar? Se genera calor en un gas. Pero si ustedes tienen un líquido, como el líquido no lo pueden comprimir, quiere decir que es un proceso isotérmico.
Lo que quiere decir es que no va a haber diferencia de temperatura porque es incompresible. Entonces lo que tenemos que ver cuando son procesos incompresibles como fluidos, no fluidos, perdón, como líquidos, son fluidos incompresibles. Todos los líquidos son incompresibles. Por eso, por ejemplo, en los frenos de su carro, ¿qué es lo que utilizan? Aceite. Estamos, porque el aceite no se comprime. Estamos, el aceite lo que pasa es que ustedes tienen el freno acá, presionan el freno y lo que hace es una molécula de aceite y tiene otra molécula. Esta presiona la otra y presiona la otra y va presionando así. Si tuviéramos aire, ahí tendríamos un problema serio en los frenos. Estamos, por eso es que tenemos usando líquidos. Y lo que tenemos que acordarnos es esto. Y si es un proceso isentrópico, esto es lo que tenemos que acordarnos, por favor. El cambio de entropía va a ser igual a esto que nosotros tenemos acá, recordando que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 porque es proceso isotérmico. ¿Estamos? Todos estos ejercicios vamos a hacer, ¿verdad? O los que mis compañeros digan que debemos de hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un gas? Un gas no tenemos una tabla. No tenemos una tabla de entropía. Entonces, el cambio de entropía en los gases, vamos a tener que usar esta fórmula que tenemos acá. En la tabla, estos dos valores están en tabla si utilizamos agua, si utilizamos refrigerante, si utilizamos helio, si utilizamos una sustancia, estos valores están. Pero si utilizamos un gas, no tenemos estos valores, por lo tanto vamos a tener que usar esta ecuación que tenemos acá, que ahora vamos a ver abajo. ¿Estamos? Lo que hace esto es solamente, van a ver, no es complicado, es solamente saber qué fórmula debo utilizar, cuándo debo utilizarla, eso es todo. Dice, con excepción de los monoatómicos, los calores específicos de los gases ideales dependen de la temperatura, ya lo vimos, ¿estamos? Y las integrales de las ecuaciones, estas que nosotros tenemos acá, no pueden resolverse a menos que se conozca o el calor específico a volumen constante o el calor específico a presión constante. Respecto a la temperatura, ¿cómo varían esto? Incluso cuando se tienen funciones de esto. O sea, al final, lo que quiero es que veamos esto. Dice, por tal razón, se disponen de dos opciones racionales para realizar esta integración. Esta integral que nosotros tenemos, como necesitamos conocer la temperatura, y es una variable bastante grande, bastante complicada, entonces lo que dice, podemos utilizar dos maneras. Al hacer esta ecuación podemos hacerlo de dos maneras. O hacerlo calor específico constante, y es un análisis aproximado, o sea, que dice, esta ecuación que tenemos acá, realmente, si esta fuera una temperatura constante no habría problema, porque sacamos este factor de la ecuación, y solo nos quedaría el CP. Pero como depende de la temperatura, el comportamiento dice que lo podemos hacer de dos maneras. O hacerlo un análisis aproximado, que es utilizando estas ecuaciones que tenemos acá, o haciéndolo en un específico variable que es más exacto. Y eso es lo que vamos a llegar. Entonces dice, cuando tenemos y queremos hacer un calor específico constante y es un análisis aproximado, se puede usar esta relación que nosotros tenemos, donde la entropía es igual al calor específico a volumen constante promedio y es el logaritmo que vamos a tener de las temperaturas más la constante de los gases por el logaritmo de los volúmenes que vamos a estar utilizando. Y también podemos hacerlo en función de la presión. Acuérdense que cuando usemos volumen va a depender de si es un cilindro rígido, o si es un cilindro o un pistón. Dependiendo de si sea un cilindro o un pistón, vamos a utilizar el CB y el CP, acuérdense, la primera unidad, y los volúmenes, o utilizar ahí lo que son las presiones. Entonces, al final, lo que tenemos que ver es que podemos usar esta ecuación que nosotros tenemos aquí o esta ecuación que tenemos acá. Ya vamos a ver los ejercicios, van a ver que es más complicada la teoría que realmente los ejercicios. Cuando los veamos van a ver que no tiene mayor ciencia. Ahora, esto que nosotros tenemos acá, es un aproximado. ¿Por qué es un aproximado? Porque no estamos tomando en cuenta la variación de los calores específicos en función de la temperatura. Ahora, este es un análisis que hacen más exacto, pero aquí lo único que tenemos que ver es que ya no vamos a hablar de entropía como tal, sino vamos a hablar de una entropía con un signo en la parte de arriba, que lo que quiere decir es, cuando veamos más adelante la exergia,
vamos a ver que tiene que ver con lo que es el punto muerto. Estamos, o es función de la temperatura del grado absoluto. Acordémonos, y hay bastante teoría en función de la entropía. Estamos, si miramos la fórmula de entropía, estamos, vamos a ver que al final tiene o cuando veamos abajo la tabla, vamos a ver que está en función de una temperatura en grados Kelvin. O sea, está en función de una temperatura absoluta. Entonces, quiere decir que aquí tenemos que hacer la relación con respecto a esa temperatura que es absoluta. Entonces, la única diferencia que vamos a tener ahora es que estamos trabajando con la temperatura absoluta, o sea, los Kelvin que vamos a ver ahí en el ejercicio, en los ejercicios. ¿Estamos? Entonces dice, en lugar de resolver laboriosamente las integrales que nosotros tenemos arriba, es conveniente realizar una vez y tabular los resultados. Por eso se elige el cero absoluto como la temperatura de referencia y se le llama el S a la temperatura del cero absoluto. Acordémonos que el cero absoluto es aquel, cuando mirábamos nosotros en las gráficas, los comportamientos de los gases, miraron que los comportamientos de los gases llegaban, si esto veníamos a temperatura, se comportaban algo así, pero llegaban todos a un punto en convergencia que era a 273, que era la temperatura absoluta, o sea, la temperatura en grados Kelvin. Entonces vinieron ellos y dijeron, bueno, como son gases, se comportan casi de la misma manera cuando llegan al cero absoluto como que fuera un gas ideal. Entonces, por eso lo está tomando en función a la temperatura, estamos del grados Kelvin. ¿Estamos? Entonces, la única diferencia que tenemos con eso es que aquí está haciendo referencia con el cero absoluto. Estamos como temperatura de referencia. Cuando veamos la exergia, vamos a ver lo que se llama el punto muerto. Estamos, para verlo con referencia a eso. Y se define este valor como S, la entropía del cero absoluto a la temperatura, el Cp por Tv. Aquí se hace más fácil porque las fórmulas se van reduciendo y se van poniendo más compactas, o sea, están haciendo más esenciales. Y hacen una tabla en la parte de abajo donde podemos encontrar esos valores. Y ahora vamos a ver. Por eso es que es más fácil utilizar esto que nosotros tenemos, hacerlo en función al cero absoluto. ¿Estamos? Ok, todos estos ejercicios los vamos a ver. Miren, no es nada complicado. Es solamente saber los valores, que los vamos a ver en tablas. Hay una tabla de esos valores. Exacto, hay una tabla de estos valores y ustedes los encuentran y solo lo van a colocar. O sea, no es nada del otro mundo. Estamos en la constante de los gases, lo que da la diferencia de presiones. No es más complicada ver el proceso que la aplicación de la fórmula. Ok. Ahora, habíamos hablado de los procesos que son, acuérdense que los procesos isentrópicos, lo que quiere decir es que la entropía que yo tengo de entrada, va a ser igual a la entropía de salida. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuál es ese comportamiento de los procesos isentrópicos en los gases ideales. ¿Estamos? Nuevamente me detienen si tienen alguna duda, por favor. Entonces, dice, lo que vamos a tener es lo siguiente. Los calores específicos constantes. Y nuevamente tenemos el análisis aproximado y tenemos el análisis real. Miren, esto solo es un desprendimiento de esto que nosotros tenemos acá. Es esto que tenemos acá. Nada más que vamos a verlo más condensado. Y lo que teníamos arriba en la entropía, esto que tenemos acá, lo que vemos en el análisis más. Y miren, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo que nosotros tenemos ahí. Entonces dice, cuando la suposición de los calores específicos constantes es válida, la relación isentrópico para los gases ideales se obtiene igualando a cero las ecuaciones. Entonces, al final, lo que nos va a quedar es que nosotros vamos a tener una diferencia de temperaturas a entropía constante y eso es igual a los volúmenes que vamos a tener por un valor de K. ¿Estamos? Nuevamente, se mira más complicado de lo que realmente es. Lo que tenemos que acordarnos es el uso de esta unidad cuando estamos usando de calores específicos para las sustancias que se consideran como gases ideales. Entonces, para un gas ideal, vamos a usar esta ecuación
Cuando es un proceso isentrópico, vamos a usar esta ecuación que tenemos acá. Y estas ecuaciones lo vamos a ver para cuando son gases ideales. Todo esto lo vamos a ver con ejercicios. Vamos a ver que no está complicado. Los calores específicos, también lo que teníamos arriba, nada más que ahora estamos hablando la entropía en el cero absoluto, o sea, estamos hablando con grados Kelvin o grados Rankine, dependiendo de cuál estaríamos usando, pero miren, es la misma fórmula que tenemos arriba, donde teníamos que la entropía de salida son más la entropía de entrada más la constante de los gases, pues el logaritmo de las presiones que vamos a tener ahí. Estamos.